Bueno, y habíamos dicho que pretendemos humildemente desde este lugar tener toda la dinámica y hasta la locura, podemos decir, de hacer un programa de radio. Y también podemos, bueno, invitarlos a detenernos un poco en este momento para el diálogo con una persona muy lúcida, muy clara, muy didáctica para expresar sus conceptos y bueno, alguien que atraviesa la vida de las mujeres como mujer. Ella es, la hemos anunciado, por supuesto, ella es licenciada en psicología, es escritora, es feminista, defensora de los derechos de la mujer. Y está con nosotros en este momento, le agradecemos enormemente a la licenciada Cristina Lobayza Estrada. Muchas gracias por invitarme. Para mí es una gran alegría compartir este ratito y bueno, cambiar figuritas, que de eso se trata, me parece, ¿no? Cambiar figuritas. Así es. Sí. Así es. Y en esta época, Cristina, en el que tanto hablamos y tanto utilizamos la palabra flexibilización, me parece que el diálogo contigo viene un poco a eso, ¿no? A flexibilizarnos y ampliar los conceptos que tenemos acerca, por ejemplo, del feminismo. ¿Qué es el feminismo así en su potencialidad? Bueno, a ver, no sería... yo charlando, por supuesto que no es la verdad lo que yo digo, sino que es un disparador para pensarlo juntas entre todas las personas, sí. ¿no? Es decir, el feminismo es un movimiento que tiene tres patas. La primera tiene que ver con una construcción teórica, es una teoría política, es una herramienta de lectura de la realidad, de qué la va el mundo. Esto es una lectura política. ¿De qué la va el mundo? ¿De qué la va el mundo? ¿Cómo funciona el mundo? Claro. ¿De qué se trata? Primero. Segunda cuestión, la otra pata que es indispensable, tiene que ver con la movilización. Es un movimiento de transformación, es un movimiento revolucionario. Sí. No es un mero ejercicio de pensamiento en donde de qué la va el mundo y listo. De qué la va el mundo porque es un movimiento de cambio, de transformación social. Entonces, la otra pata muchas veces se resuelve con movilizaciones, con activismos, con acciones en las calles. Y la tercera pata es necesariamente y en origen una dimensión ética, es decir, el feminismo se sostiene en origen y en su desarrollo en una cierta idea de que algo está bien y otra cosa no está bien. Pasado en limpio. Sí. El feminismo se sostiene en la idea que es mejor que las mujeres no sean precarizadas. Es mejor que las mujeres sean consideradas personas. Es mejor que las mujeres sean sujetos y portadoras de derechos. Esto es una dimensión ética. El feminismo no es una autopercepción. No es una autopercepción. No, igual que ser marxista no es una autopercepción. Sí. Igual que ser liberal no es una autopercepción. Igual que ser peronista no es una autopercepción. Ser feminista es suscribir a un movimiento histórico que tiene más de 200 años de trabajo y de construcción histórica. Sí. El feminismo, así como no es una autopercepción, no es una opinión, yo opino que el feminismo es, del mismo modo en que no es una opinión saber qué es el marxismo, ni es una opinión saber qué dijo Heráclito. Así como no es una opinión, tampoco es una secreción del moco uterino, digamos. Sí. No es una secreción de la vagina, es decir, no es algo que portan las mujeres porque somos mujeres. Hay hombres feministas porque ser feminista es comprometer todos los recursos que se tengan a disposición, sean estos muchos o pocos, fantásticos o más básicos, todos los que se tengan a su alcance en detectar, registrar y tratar de transformar todos los espacios
de precarización de las mujeres, tanto en la vida pública o política como en la vida privada e íntima de las personas. Sí, Eso sí. es ser feminista. Y qué desafío, casi me da un poco de temor la palabra, casi utópico, porque la palabra utopía también nos puede referir, Cristina, coincidiremos a algo que, bueno, como no se puede alcanzar, bajemos los brazos, para nada. Pero Claro, muy ese gran... interesante tu pregunta. ¿Perdón? Muy interesante, muy interesante. Bueno, también al decir de Freire, ¿no? Sabemos aquella esperanza de Freire que hablaba de la construcción de la utopía, pero quiero anclarme, Cristina, quiero que nos anclemos en la utopía como horizonte para plantear incansablemente ese desafío. Y también esto de ser mujeres. ¿Nacemos o nos hacemos? Ya lo ha contestado Simone de Beauvoir, pero bueno, lo reflexionamos juntas ahora, por favor. Sí, sí, sí. Y vos me detenés porque yo soy recontra peligrosa cuando me ponen a hablar. Vos me detenés, vos organizame. Cuando no se entiende, si voy vos, digamos, intervenime el texto, porque yo ahí no me puedo quedar sola, necesito siempre mucha ayuda. Bueno. Quiero decir, sí, primero, dos patas tiene tu pregunta. Vamos con la primera, la utopía, la esperanza freireriana. Sí. Freire, este pedagogo brasilero fantástico, sí. Pedagogía del oprimido, su primer gran libro, una producción fantástica del siglo XX, Pedagogía de la esperanza. Allí yo me tomo de una frase, me acompaño de Freire, y dice: la esperanza es condición indispensable, pero no suficiente para dar el embate transformador del mundo. Sí, en esa pedagogía magnífica. Exacto. Desde ese lugar, yo, más porteña, más pegada a las costas del Río de la Plata y menos brasilera que Freire, me voy a despegar de la palabra utopía, no porque tenga ninguna cosa en contra de ella, todo lo contrario, sino porque presenta algunas complicaciones específicas, técnicas, que vienen del lado de la filosofía, de la antropología, qué sé yo, con las cuales no me quiero quedar pegada. Sí. Vamos a dejar la palabra utopía. Vamos a llevarla un escalón más abajo, más cerca de la tierra, donde tenemos que plantarnos ahora. Por eso hacía referencia a que puede desalentarnos y hasta que me daba temor el término de la utopía, ¿no? Bueno, me interpretaste perfectamente. Perfectamente, y nos pusimos a temer juntas, abrazaditas. Sí. Es la mejor manera de tener miedo. Te digo, Cristina, que estamos abrazadas y juntas también a la licenciada Renata Tebaldi, que seguramente va a aportar y está escuchando y observando este diálogo, ¿no? Está aquí también. Un abrazo para la colega, para Renata, y encantada de que esté en la conversación, en esta potencia, ¿no?, que da la radio. Y bueno, así, Renata, Cristina y Viviana con todo al aire, ¿no? Con todo al aire, sí. Con todo al aire, como debe ser, como debe ser. Entonces ahí yo me voy a bajar de la palabra utopía, porque me parece que me complica innecesariamente. Voy a decir, vamos a hacerle un rulito y nos vamos a volver a dar de la mano de la primera parte de esta entrevista, en donde decíamos feminismo. Feminismo es un movimiento que, digamos, organizado, comienza a organizarse como una línea de pensamiento en los finales del 1700. 1792, dos mujeres, una inglesa, Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, que fue la que escribió Frankenstein, y una francesa, Olympia de Gouges, armaron dos enormes libros, producciones: La Vindicación de las Mujeres, de los Derechos de las Mujeres, Mary, y Olympia, Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Porque el feminismo no podría haber surgido como movimiento antes de la modernidad, de la Revolución Francesa, es decir, fue cuando el mundo gritó igualité, liberté, fraternité. Entonces las francesas dijeron: igualité, ¿en qué sentido, viejo? Igualité posta, yo también. Y ahí entonces, digamos... Claro, aquí estamos. Exacto, el feminismo no nace antes porque no tiene la condición política, porque la igualdad no era un valor. Cuando en el afán civilizatorio de esta especie, que es la humana, una especie que
Bueno, tan pintoresca, ¿verdad? Sí, y además remitiéndonos a nosotros mismos en las primeras horas, digamos, Cristina, el hombre proveedor, ¿no? Claro, claro, bueno, Sí. sí, bueno, pero ojo que eso también no ha sido así tanto, ¿eh? Es decir, ha sido a lo largo de los movimientos de la historia, las mujeres han tenido idas y vueltas, digamos, toda la quema de brujas fue una respuesta histórica Sí. a un avance en el poder de las mujeres muy significativo. Las Uh-huh. mujeres eran químicas, eran médicas, habían aprendido a tener orgasmo, qué sé yo. Bueno, así Sí. que fue, todavía estamos Y ya los todavía. disfrutaban. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, quiero decir, el feminismo nace cuando en el afán civilizatorio la especie inventa la palabra igualdad y dice que esto es un valor. Ahí las mujeres que siempre estamos mirando la coyuntura, ¿dónde nos podemos enganchar? ¿Dónde podemos salir en la foto? Entonces dijimos, pero en esta salgo yo, Uh-huh. ¿no? Luego, en la segunda ola con el sufragismo, digamos, empieza en la cultura anglosajona porque tiene que ver con un movimiento de la Iglesia donde dice, el movimiento protestante dice que nosotros los feligreses podíamos leer las escrituras y leerlas en público e interpretarlas. Entonces ahí las mujeres dicen, pero entonces nosotros también. Claro, ustedes también. Entonces tenemos que ir a la escuela, dicen. Yo quiero ir a la escuela. Claro. Y ahí aparece el movimiento histórico del sufragismo, que siempre fue educación y voto. Uh-huh. Una cosa muy inocente que pensemos las mujeres, que si podíamos votar y elegir a nuestros representantes, ya está. Ja, ja, ja. De esa inocencia, entre comillas, ¿no? De la que se pueden haber creído los varones que podían valerse de ella, ¿no? No, se creyeron con razón, porque se valen de ella. Claro, sí, claro. Tienen razón, sí. digamos, más allá. Sí, sucede que nos avivamos. Claro, más allá de que hoy, esta escena es profundamente feminista, porque esto que yo estoy haciendo de ser psicóloga fue ganado, esto no estaba preparado para mí, yo no podía ser psicóloga, yo no podía ir a la escuela, esto es un logro feminista. Sí. Esto de hablar en público y de decir cosas, por supuesto que es un logro feminista. Esta cosa que a mí me pasa, que ahora entro al home banking, es un logro feminista. Las mujeres no podíamos tener cuentas corrientes, aunque trabajásemos no podíamos ganar dinero. Digamos, más allá de que el feminismo es una historia de éxitos indiscutibles, de las cuales nuestros cuerpos son parte de esos éxitos, por más que haya mucho por hacer, yo digo, y me retomo, ahora vuelvo a la utopía para no hacer perder a las y los oyentes en esta cuestión. Vuelvo a decir, el feminismo de origen es esta pavada que separa de manos a un sistema que tiene todo, absolutamente todo, controlado para que esto no suceda. Uh-huh. Entonces, desde este lugar, el feminismo es un movimiento, es un error, la falla del sistema es el movimiento, claro. Porque si algo tiene asegurado el feminismo es el fracaso. Entonces, volviendo, pasaron 200 y pico de años, viajé en esta lluviosa tarde maravillosa desde el año 1792 y estoy en Inglaterra y vuelvo y ahora estoy en el 2020 en la ciudad de Buenos Aires y digo, hoy, cuando se escucha que algunos logros, algunos tópicos que son fundamentales en el feminismo, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las personas no son mercancías, los cuerpos de las mujeres no son mercancías, no se venden ni se alquilan, tenemos una parte que se autopercibe feminista y dice, pero el mundo no va a cambiar. Yo esto lo escucho en chicas jóvenes que me dicen, pero Cristina, sé realista, el mundo no va a cambiar. Entonces yo digo, bueno, eso, si yo tuviera que llamarlo feminismo, diría que es un feminismo que nace muerto. Si no quiero ser tan escatológica, diría que son personas, estas jovencitas que piensan esto en este momento, son mujeres que se han subido, como dice una persona que valoro mucho, Marianela, que si me está escuchando le mando un beso enorme, dice, yo tengo la sensación, que es psicóloga, colega tuya, Renata, no mía, y trabaja con adolescentes, y entonces ella dice, yo tengo la sensación de que estas jovencitas se han subido a un tren en movimiento, que es el feminismo, pero que no tienen idea ni de dónde viene ni hacia dónde va. Claro.
¿Y cómo vamos subidas al tren de la esperanza? Ya no tomadas de la utopía de Freire, Cristina, como para, bueno, Claro. que este feminismo no nazca muerto. Bueno, no, esto, digamos, no ha nacido muerto porque no ha muerto, entonces, digamos, uno podría pensar que si nació así es un feminismo que nació muerto. Claro, Como el sí, feminismo sí, no nació ahí, claro, ¿no? El feminismo sí, es, al contrario, el feminismo es un tren tremendamente potente, poderoso. Yo creo que el feminismo es el único movimiento que es capaz de cambiar el mundo hoy, y no me cabe duda de que va a suceder porque está sucediendo. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo nos subimos al concepto de esperanza? De esta manera. ujú, La esperanza, si voy a decir que es esperanza desde la tónica freireriana, porque desde otros autores en filosofía la esperanza es una porquería, digamos, es una estupidez, ¿no? sí, Pero sí, desde sí, cómo la piensa Freire, claro, yo digo, bueno, es, digamos, nuestro punto de partida, pero no es suficiente. No pasa nada, ¿cómo se llama? No nos confundamos, no nos confundamos. Es decir, no pasa nada con la esperanza, no pasa nada con la aceptación, no va a pasar nada si contamos las muertas. No va a pasar nada, digamos, el feminismo es un movimiento que se le para de manos al sistema que nos setea, que nos opera. claro, Por sí, eso el sí, feminismo sí, debe ser una práctica y un compromiso en donde haya una estricta autocrítica. una estricta autocrítica. Autocrítica Ujú, tanto en los conceptos sí, propulsores que proponemos como en las sugerencias de activación que proponemos. ¿Por qué? Porque es un movimiento, digamos, tiene, digamos, una vocación emancipatoria del sistema que nos produce, porque a mí también me produce el patriarcado. claro, obvio, Yo sí, estoy sí, impresa. sí, está en esa Matrix, ¿no? Exacto. Sí, Así que sí. bueno, esa sería la primera parte. Pero hay otra segunda parte, no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, la segunda parte, que fue muy interesante, creo recordarla, porque fue allá hace 2 o 3 años, como pasa el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Me parece que era, bueno, a ver, ¿qué sería ser mujeres? Creo que dijiste si se nace o se hace, ¿cierto? Sí, claro, con esto, bueno, que Simón de Beauvoir estaba ahí planteándonos, ¿no? Exacto. Y bueno, quería también vertir ese concepto. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, la relación entre mujer se nace o mujer se hace es una relación que va a hacerse entre dos términos. Uno es la biología, el sexo biológico al nacer, Sí, y otra es la posición de ser mujeres en el mundo. En ese punto se está cifrando esa relación. Pero lo voy a traducir porque lo dije muy difícil. Simone de Beauvoir empieza a mediados del siglo XX a escribir un libro incesante, cuando no era feminista. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, así se llamaba. sí. No era feminista cuando empezó a escribir el libro. Se va convirtiendo, se va haciendo feminista. Ujú. Y entonces ella advierte y pone sobre la mesa un concepto que va a ser el concepto de género, que se viene preparando desde Poulain de Labarre, que estuvo vivo en el 1600, que fue un filósofo francés que decía que las situaciones de opresión que vivían las mujeres, seguramente Poulain no hablaba de opresión, ¿no? Pero esas situaciones no son naturales. Y era un tipo que preconizaba, decía, bueno, las mujeres tienen que ser jerarcas en la iglesia, tienen que ser ministros de justicia, tienen que estar en todas partes. Sí, un loco Eso es como, visionario. claro, ese es como el primer antecedente que reconocemos de la idea de género que Simón en el segundo sexo iba a poder explicitar. Sí. Después durante todo el feminismo, hubo momentos en donde se va viendo, creo que es Mary Wollstonecraft también, que dice que hay intereses creados que hacen que la posición de las mujeres sea esto. Es decir, lo que está pasando es que se despega y dice, esta cosa que te pasa a vos, nena, que a vos no te toca, ¿viste? Esta cosa que vos no salís en la foto, ¿viste, mamita? ¿Viste esta cosa que vos levantás la mesa? ¿Viste esta cosa que vos no podés ir a la escuela? Bueno, eso
no es una secreción del moco uterino. Esto no es biológico, esto es cultural. Hay un proceso de socialización de género que va a asociar a lo biológico mujer la situación mujer, que es una situación de precarización. Sí, sí. Si ustedes me acompañan, yo voy a dar una definición de género que tomo de Susana Velázquez, que es una nuestra, una local, una psicóloga, colega de Renata y mía, con quien yo supervisé un caso muy difícil hace unos años que para mí es fantástica. ¿Me bancan una definición? Por supuesto. Bueno, vamos despacio. Tiene varios términos. El género es un campo. Un campo. ¿Es un campo de papas? Sí. No, es un campo en sentido sociológico. Sí. Es un algo pensado en términos de relaciones. Eso es un campo. ¿Cierto? ¿Estamos? Bueno, retomo. Es un campo en el cual, y a través del cual, ahora, un algo en donde pasa algo a través es un circuito, ¿verdad? Bueno, el género es un campo a través del cual se administra y distribuye ¿qué? El acceso al poder. ¿Qué es el poder? El poder es el acceso a los recursos. ¿Cuáles? Materiales y simbólicos. ¿Y se distribuye de acuerdo a qué? Al sexo biológico en el momento de nacer. Se ve tan simple, ¿no? Se ve tan simple porque lo fui desarmando, lo fui charlando. Claro. Sí, bueno. Si lo digo de corrido, ahora lo voy a decir todo junto y de corrido. Género es un campo en el cual y a través del cual se administra y distribuye los accesos al poder, pensados como accesos diferenciales a los recursos materiales y simbólicos, de acuerdo al sexo biológico al momento de nacer. Y ahí comienza todo este embrollo. Claro, no. Después, ¿qué pasó? Después le dieron más claridad en las feministas estadounidenses, Firestone y Millet. Ellas dos hicieron en lo que es la segunda ola para las estadounidenses, y para nosotros para mí es la tercera, pues las estadounidenses no ven la primera, digamos, porque no existían como nación. La primera, la de Mary, la de Olimpia, ¿no? Bueno, no importa, la segunda o la tercera, ellas trabajaron muy bien el concepto de género y de patriarcado, le dieron vuelta, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, eso es todo. Después, todo lo que está pasando en este momento en relación con género tiene que ver con justo sustraerle al concepto de género su aspecto político. Sí. O sea que es todo, porque el concepto de género es un concepto político, es un concepto de opresión. Es el concepto en donde nos apiolamos en una construcción de muchos años, que viene de muchos años, nos apiolamos, que esto que te pasa, ¿viste, gorda, que te pasa? ¿Que no te toca? Bueno, esto no es porque sos nena. Esto es porque estás en este lugar y estás precarizada. Claro. Esto es una categoría de opresión. Por eso a mí realmente, y lo digo, yo sé lo controvertido que es lo que digo, pero la verdad es que lo reviso todas las mañanas cuando tomo mate, digo, yo me pregunto, ¿lo vais a vos tenés razón o estás flasheando en colores? Y lo vuelvo a repasar, ¿eh? Sí, claro, sí, lo repensás. Todas las mañanas digo, yo pienso esto. Es que como mujer justamente pasa, ¿no? Hace unas horas prácticamente en una entrevista me pasó de darme cuenta, por ejemplo, que siempre había sido vulnerada, bueno, con la falta de recursos en el periodo menstrual, en los baños públicos, por ejemplo. Claro. Nunca me había dado cuenta. En esta entrevista acabo de hacerlo, me desperté y dije, nena, mira cuántos años y no te diste cuenta, ¿no? En esto de repensar cada mañana, como vos decís, Cristina. Y en este tiempo de pandemia, ¿no? Que se dice tanto, el femicidio, eso es la otra pandemia. Esto no es subestimar. Porque, bueno, la pandemia también decimos continuamente, como para animarnos a seguir en este aislamiento y a no bajar los brazos también, a no romper la cuarentena. Y bueno, ya va a pasar, esto va a pasar. Claro. Y bueno, asociar los femicidios con la pandemia es como decirle,
bueno, a esa mujer que está ahí, víctima, temerosa, bueno, con temor por su vida, decirle, mira, no, pero quédate porque ya va a pasar. Claro, es más grave. No es, Es más claro. grave. Si me permitís, es más grave. Claro, Decir, sí, mira, sí. yo justo es un tema, ¿no? Porque si les interesa a las y los oyentes, hay una campaña que llevó adelante, que es la violencia contra las mujeres no es una pandemia mundial, que está en fase 2 y está en mi canal de YouTube. Y en IGTV también, Sí, sí. bueno, y trabaja estos conceptos. Sí. Si vos me permitís, puedo hacer una síntesis muy apretadita. Sí, vos hablas de endemia en realidad. Pandemia. No, claro, no. En fase 2, Claro. en fase 2 dijimos, bueno, no es una... A ver, vamos ahí. A ver, la violencia contra las mujeres no es una pandemia. Ninguna violencia es pandemia. ¿Por qué? Uno, porque la violencia no es una enfermedad. ¿Por qué la violencia no es una enfermedad? Porque la violencia es un dispositivo de subordinación, porque la violencia es un dispositivo de disciplinamiento, porque la violencia es una violación sistemática de los derechos humanos, porque la violencia es lo que sostiene al mundo tal como lo conocemos, Sí. porque la violencia es una decisión política que se toma todos los días, no es una enfermedad. Bueno, pero si fuera una enfermedad, ¿sería una pandemia? Vamos a jugar a la manera de decir, vamos a jugar al sentido figurado. No sería una pandemia porque las pandemias pasan, las pandemias llegan, hacen lo que hacen y se van. Y la violencia contra las mujeres es una constante extendida en todo el mundo y en todos los tiempos. Sí. Este es el concepto de género que aplica a las mujeres y aplica a las mujeres cancheritas de Cava, las porteñas cancheras, pero también aplica a las asiáticas y a las africanas y a las australianas y a las chicas de Los Ángeles que son actrices y muy bonitas. Sí, Bien. sí. Entonces, no sería una pandemia, ¿sería una epidemia? No, porque las epidemias pasan y se van, pero además son localizadas. Entonces, jugando a la manera de decir en la fase 2, que llevo adelante con una brillante médica psicoanalista feminista, Virginia del Barco, ella ha aportado la cuestión epidemiológica, qué sé yo, sería endémica. ¿Por qué? Porque como las endemias, hay subregistro del problema, se ponen sobre el tapete cuando los casos pasan a mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Seguimos jugando a la manera de decir. Y pienso, Cristina, también en la vacuna, ¿no? Que estamos esperando en esta pandemia. Claro, y para la violencia, ¿cuál vacuna? Claro. Bueno, ¿no? yo, a ver, cuando yo me enojo me pongo a producir. Imagínense lo enojada que estoy con todo lo que estoy produciendo. Claro. Estoy furiosa. ¿Por qué? Porque me parece que es un montón que el secretario de Naciones Unidas diga que es una pandemia, es un montón que la directora de ONU Mujeres, no sé si es directora o secretario, que de ONU Mujeres diga que es una pandemia. Me parece que es una falta de respeto. Sí, aún desde las buenas intenciones, ¿no? Como para querer con la intención de dimensionar, pero bueno, también coincido que es un concepto erróneo, que también hago la autocrítica en algún momento, también lo he pensado, ¿no? Como para decir, bueno... Pero eso seguro, ¿eh? Claro, Seguro. sí. Decir, seguro, digamos, yo las buenas intenciones, yo se las supongo a todo el mundo, porque no tengo por qué no hacerlo. Obvio, sí. No tengo por qué no hacerlo. La especie humana es una especie muy sociable. Nosotros nos reímos a los 2 meses de cualquier bobo que se nos ponga delante. Sí. Es decir, yo no tengo por qué suponerle a nadie mala intención, de manera que no me voy a poner en ese forcejeo inútil, en esa incomodidad y en esa falta de respeto de suponerle a alguien mala intención. Lo que sí que pienso que si alguien ocupa un lugar como ser el secretario general de Naciones Unidas, es responsable. Sí, sin duda. Esto lo pienso, ¿no? Y todas las mañanas cuando tomo mate yo me pregunto, ¿estás segura? Sí. Claro. Estoy segura. Sí, adhiero, absolutamente. La verdad que sí, es responsable. Entonces,
me parece que cuando empiezan a pasar estas cosas que tienen en común, fíjense que hay algo que yo lo digo mucho, ¿no? Al otro día que ganó Donald Trump en Estados Unidos, Alain Badiou dio una conferencia, creo que en Los Ángeles, que se llamó Neofascismos en Democracia. Y en esa conferencia él marcaba dos características de los neofascismos en democracia que tienen que ver con, uno, un truquito que es de hacer pasar lo viejo por nuevo, por novedad, ¿no? Cosas que siempre pasaron ahora son novedosas. Sí. Y otro truco es como cierto infarto de la palabra, cierto descolocamiento, un desplazamiento de la palabra, de manera que empieza a decir nada. Y esto me parece que está pasando con los conceptos propulsores del feminismo, que vuelvo a decir, no es una autopercepción ni es una secreción del moco uterino. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos? Mujeres, violencia, género, feminismo, y de esto, en este punto es violencia. Ahora la violencia, locamente, pobremente, se nos propone como una enfermedad. Sí, y al violento como un enfermo, por consecuencia, ¿no? También. Exacto. Claro, sí, Y a sí. todo lo que sí. se sigue de ahí, y a que lo que no te destruye te fortalece, como la pandemia, y a la que ya y ya se te va a pasar. Claro, claro. Y además, vos fijate qué interesante, Viviana, qué interesante por aterrador, que justo decir esto en momentos de esta pandemia, cuyas estrategias de cuidado son tomar distancia, lavarte las manos y callarte la boca. Sí, qué paradoja terrible. Qué perfección Sí, de la sí, operatoria, sí, ¿verdad? claro, Ahora, claro. digamos, Sí. no vaya a pensar, mi buena oyente, que yo estoy con una teoría conspirativa y en donde, no, es que los poderes, hay un libro muy interesante que se llamó Reacción, que dice que después de Beijing, después de la cumbre de Beijing, de la conferencia de Beijing, no es que las mujeres estábamos cerca de la igualdad, pero parecía que sí. Entonces todos los poderes reaccionaron fuertemente en el 95, ¿no? Uh-huh. Reaccionaron fuertemente. Entonces no es una teoría conspiratoide, conspirativa, sí, sí. sino es decir, bueno, a ver, justo decir que es una pandemia esta cuestión en este momento en que sí hay una pandemia de veras y que sí, como estrategia no de control, sino de cuidado, es interesante estar distantes, Sí. es interesante estar con la boquita bien tapada y es interesante, por supuesto, ni reírnos, ni cantar y por supuesto si podés evitar hablar también. Claro. Entonces, sí. Quiero decir, estas cuestiones que sí son absolutamente conducentes e instrumentales para maniobrar lo mejor que podamos esta cuestión que nos ha sobrevenido, que es la pandemia, estas cuestiones que aplicadas a esta cuestión son muy conducentes, trasvasadas al campo de la violencia contra las mujeres, es como poner el cartel en la entrada al laberinto, un cartelito que dice salida. Es un concepto que realmente uno por allí, si desglosado de esta manera, uno puede dimensionar la perversión de cómo nos van llevando, ¿no? Y allá vamos como natural y cotidianamente y sin darnos cuenta, porque ni siquiera resignadas, porque vamos sin darnos cuenta, totalmente inconscientes, ¿no? Y ahí está, Cristina, esa mujer que en este momento nos estará escuchando, porque lamentablemente en Magdalena sucede muchísimo, que está con el violento y se está quedando. ¿Por qué se queda una mujer con ese violento? Te dije Vivi, no sé si me pasé de lista. No, me encantó. Bueno, entonces gracias. Vivi. Y yo te digo Cris ahora ya. Sí, perfecto. Nos estamos tomando un momento. Nos estamos queriendo mucho. Ajá, qué linda. No existen las mujeres que se quedan, Vivi. Claro, claro. No hay. Eso es un invento del patriarcado, no existen. Las mujeres que están allí son mujeres que no se pueden ir por distintos motivos, muy distintos, ¿eh? Y si me permiten,
un pasito más, puedo como categorizar, organizar los dos grandes grupos de razones por las cuales las mujeres están allí. Por favor, porque es una pregunta tan de la sociedad. Bueno, no se puede entender por qué se queda. Y no se queda. Está capturada. Claro. ¿Por qué? Porque todo está preparado para que esté allí. Sí. Por ejemplo, el primer gran grupo tiene que ver con los recursos materiales de los que hablábamos. Sí. A ver, números, estadísticas. Los trabajos precarizados, los trabajos más inseguros, más inestables, con menor paga, lo hacemos las mujeres. Sí, en un 70%, yo tomé esa estadística, Cristina. El 70% del trabajo no remunerado, las mujeres. Exacto. El ahora, 70%, perdóname, sí, de las personas pobres son mujeres. Exactamente. Y el 70% de nosotras ha experimentado alguna vez en su vida la violencia. Exacto. Ahí vos lo dijiste, simple, sencillo. Por supuesto que hay estadísticas, números. Sí, Quienes tienen ganas, vayan a los datos de la CEPAL. Sí. Creo que el último dato de la CEPAL fue en el 2017. Estos son de estadísticas de violencia del año pasado, el 2019. Perfecto. Y así, a grosso modo, yo dije, bueno, 70% es un número. Sí. Bueno, es decir, muchas veces no se pueden ir porque no tienen dónde ir, porque han estado dedicadas a tareas no remuneradas, no tienen cómo tener un contrato de alquiler, porque no tienen números, no tienen cómo alguien les alquile, no tienen garantía, no tienen ingresos, o tienen ingresos muy escasos, porque están precarizadas desde el sistema, desde el afuera, porque no tienen acceso a la justicia, porque no tienen acceso a lo que es un divorcio, porque no tienen esos accesos. Eso es como el primer grande grupo, que por supuesto estoy simplificando casi de una manera abusiva, o sea, pido mil disculpas. Sí, bueno, pero no tienen en su gran dimensión, no en la tienen dimensión la que, posibilidad de irse desde esta cuestión de la afuera, digamos. Sí. Pero desde el adentro la cosa se complica todavía más, si me permiten, porque las mujeres en esta cuestión de socialización, que es el género, que es algo que ocurre cuando nacemos, nadie nos va a preguntar si queremos ser varones a los 15, cuando nos empiezan a socializar como mujeres, ¿verdad? Sí. Cuando ya esta cuestión tiene que ver con varias cosas. Son fáciles. Una, nos meten culpa. Es asombroso cómo funciona la culpa en las mujeres más privilegiadas, que son las que yo atiendo. Yo atiendo mujeres que pueden hacer tratamientos privados en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad divina, donde hay todo. Es asombroso cómo funciona la culpa, cómo sostienen a las personas que las abusan todos los días. Personas que son violadas en departamentos paquetes por sus parejas y no lo saben. No lo saben, aunque yo lo esté marcando. Alguien lo tiene que decir y lamento que me toque a mí. Porque a mí me gusta tejer. Esto de interrumpir los climas festivos, ¿no? Que parece que tenés costumbre, Cristina. Sí, tremendo. Con estas verdades, ¿no? Mucho, pero me parece que es urgente. Entonces, culpa. Claro. Sí. Queridas que están ahí en Magdalena o escuchando, culpa. Y esto es muy difícil de desarmar y por supuesto quedan secuelas, ¿no? Es decir, yo siempre lo cuento, yo tengo como ataques de culpa muy fuertes. Sí. ¿Qué dije? Viste, yo corto esta entrevista y digo, ¿qué dije? ¿Por qué dije? ¿No? Sí, y cortamos la entrevista y yo digo, ¿cómo no le pregunté? ¿Cómo no le dije? ¿Cómo no? Claro, bueno, culpa. Nos inoculan miedo. Miedo, te vas a quedar sola, querida, ¿eh? A vos, mirá que nadie te va a querer como te quiere él, ¿eh? Pero mirá que la calle está dura, ¿no? Sí. Bueno, miedo. Bloqueo del enojo. Sí. Bloqueo del enojo. Yo he visto he escuchado personas que han sufrido desastres, que decían, me da un poquito de bronquita.
los cartelitos que nos ponen en todas partes, la que se enoja pierde. No, mi amor, la que se enoja vota. No hubiéramos votado si no nos hubiéramos tirado un par de petardos. No únicamente tiramos petardos para votar, ¿no? No, obvio. No únicamente. Las chicas hicieron huelgas de hambre, las alimentaban con sondas por la nariz, por la vagina, por el ano y por la boca. Cuidado. En Inglaterra, sí, el voto llevó 80 años, entonces cuidado, los derechos políticos que hemos ganado, cuidado con nuestras compañeras que están regalando los derechos por las que otras murieron, cuidado. Sí, acá Renata, ahí estamos tan atentos, estamos todos tan circunspectos en este diálogo que ya no sé si estoy en el programa de radio, pero decíamos sí, también, Cristina, que nosotros hacemos este programa pretendiendo humildemente detenernos a veces como ahora, ¿no? A pensar y a repensar. Gracias. Por favor, bueno, y Renata nos está ayudando también a pensar, claro, y a repensar. Hola, claro. Hola Cristina, un gusto. ¿Cómo encantada, estás? Renata, encantada de que estés allí. No, la verdad que para todos y todas aquellas y aquellos que tenemos la intención de formarnos en género es un verdadero placer escucharte y sobre todo una instancia de aprendizaje, ¿no? Muchas gracias. No, bueno, estaba pensando, ¿no?, en relación a aquellas cuestiones internas también que se juegan en estas mujeres que no pueden irse, porque no es una cuestión de por qué se quedan, sino es una cuestión de por qué no pueden irse. Y digo, hay miedo a morir, ¿no? Cuando una se va, hay un estado ausente que no garantiza el resguardo necesario de esa mujer para que decida irse y no se muera en el intento. Es muy fuerte, pero es real, ¿no? No es solamente miedo a quedarnos solas, miedo a que nos juzguen, miedo a la culpa de podría haberlo hecho mejor, qué podría haber hecho distinto. Es miedo a morirse, realmente. ¿Por qué? Porque esto está pasando, porque esto sucede, porque el miedo no es sonso, porque las mujeres tenemos que ser prudentes, porque, los extremos de la violencia, que es la violencia feminicida, las mujeres que son asesinadas, siempre, digamos, esto ocurre en el antes y después de que intentan escapar, cuando están trabajando su escapatoria. Entonces, esto que decís, Cristina, de que el miedo no es sonso, ¿no? Exacto. Eso mantiene, lejos de paralizar, nos mantiene vivas a las mujeres en esas situaciones, porque está la valentía ahí a flor de piel, pero sobrevivir. Claro, pero expectantes y esperando a ver en qué momento puedo irme. Exacto. Y yo ahí voy a hacer una imagen que tiene que ver con lo colectivo, que está dirigida a las mujeres que en este momento acaso nos estén escuchando y que estén en una situación que va a ser siempre única, siempre distinta, sí, en el momento en que estén, con más conciencia, con menos conciencia, poniendo en juego mecanismos que son indispensables y por los cuales no tenemos que sentir culpa, el mecanismo de la negación, el mecanismo del desplazamiento, de la decisión, de la represión, son mecanismos que tienen que ver con preservarnos, con sobrevivir. No tenemos que pagar lo demás, no tenemos que sentirnos que somos unas taradas o que no somos valientes. Si hay algo que somos las mujeres somos corajudas. Somos valientes, claro. Sí, yo las reconozco, yo las conozco, yo estoy ahí. Y ahí, hasta que todas no sean libres, ninguna va a ser libre. Esta es una frase de Alika Kinan, ¿no? Entonces, sí, ahí está lo colectivo y es donde nosotras podemos activar lo colectivo. Y lo colectivo, sí. Sí, y esto, Cristina, también en cuanto a lo que vos decías de la singularidad, de la particularidad, de que cada una vive y atraviesa su propia historia y su propia también, la vivencia de esta violencia, pero también está lo que nos sostiene, que es esto, lo colectivo, ¿no? Dentro de lo individual también estamos acompañadas por el resto. Y también allí hay muchos varones. Sí, hay muchos varones, no sé si muchos, hay algunos, y cada vez más.
Porque cada vez más. Para no quedarnos en esto de que puede interpretarse como que esta individualidad por individual está sola, ¿no? Esto que vos decías, yo los conozco, yo las reconozco. Claro, son dos movimientos. Sí, Son dos movimientos. sí. Un movimiento tiene que ver con reconocer que están solas. Ese reconocimiento hay que hacer. Uh-huh. Están solas con su alma, con su vida, con su futuro, con su destino, por más acompañadas que puedan estar, que no lo están. Sí. Pero también que sepan que en este momento hay miles, cientos de miles de mujeres que saben de ustedes y están trabajando todo lo que pueden hacer, lo están dando. Y eso va a tener efecto, tiene efecto. Tiene efecto. Sí, claro, ya eso lo tiene. Opera, eso levanta, eso se entiende, quiero decir, yo no quiero entrar en el mensaje fabulador de la ensoñación de, oh, las chicas no están solas. No, porque claro. cualquiera que estuvo en esta situación, yo estuve en esta situación, sabe que esto no es así. Entonces escuchar esta mañana de lluvia, no está sola, de una señora que está hablando por teléfono de Buenos Aires, qué sé yo, es también como... yo estoy inclinada a la grosería no, es también como da bronca, ¿no? Es decir, sí, esto es lo sí. primero que hay que reconocer, no Claro. armar un mensaje hipócrita en donde sí están solas, qué sé yo, viste, bueno, no sé. No, es muy difícil. Es muy difícil. La mayoría de estos procesos se producen en soledad porque ¿qué tendría que pasar para que no esté en soledad? Tendría que haber guarderías, por ejemplo, para que alguien cuide a los chicos mientras yo busco dónde alquilar. Tendría que haber un plan de mujeres que están en esta situación en donde las garantías propietarias que se piden, los seguros de caución, alguien Sí, las ponga. sí, Tendría sí. que haber unidades habitacionales que estén a disposición con alquileres muy baratos. Tendría que haber. No hay. Sí, no y hay, todavía no está hay, y no hay. todo Tendría pendiente. que haber carteles que no digan, chicas ya van a ser valientes y se van a ir, no se queden, no sean pelotudas. También tendría que haber más gente que diga estas cosas. Tendría que haber más gente que le ponga el cascabel al gato y que diga la verdad, porque la verdad es habitable. Y por La eso verdad, uno se puede quedar a dormir, se puede mudar ahí. sí, esto de que la verdad es habitable es tan contundente como eso, ¿no? Como que como Así no es. pueden, ahí Entonces, se deben seguir quedando, ¿no? exacto. Claro. Yo no voy a, digamos, no quiero multiplicar este mensaje hipócrita, chicas no están solas. No, mentira, las pelotas están solas. Pero sepan que en todo, que hay cientos y cientos de miles de personas, hombres y mujeres en este momento, transformando el mundo. Bueno, y ahí nos agarramos también de este mensaje que necesitamos que sea esperanzador también, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque Mucho más que eso. Claro, sí. Y también, bueno, con esto, Cristina, de que como no hay ese ser humano y todos seguimos en esta cuestión de los mecanismos de defensa de los que, bueno, vos sabés obviamente mucho mejor Sí. que yo de Sí. los que hablaba Freud y sobre todo su hija, ¿no? En el propio yo y los mecanismos de defensa que vos hace un ratito explicabas, ¿no? Lo de la Miren, culpa, yo lo les de voy a la dar- negación, lo de Exacto. Yo les se voy a levanta dar- mal, pero después es buenito, Exacto. ¿no? Yo les voy a dar una clave. Una clave. Sí. En cada instante, mujeres, hay una cuerda que es superior a nuestro destino. Búsquenla. En cada instante En hay cada una, instante sí. baja una cuerda por la que se puede salir que es superior a nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Quedarnos. Sí. No les quepa duda, porque todo está preparado para que nos quedemos ahí. Todo, ¿eh? No únicamente el orden económico, empresarial, el orden político, jurídico, el orden artístico, cultural, el orden religioso, eclesiástico, el orden político partidario, no únicamente. También
los órdenes subjetivos, los órdenes de construcción de los aparatos psíquicos, el mito del amor romántico que nos opera, el mito de la siempre madre, el mito de la madre incondicional. Es decir, nuestro destino es quedarnos. Pero en todos los instantes yo les aseguro que hay una cuerda que cae, ¿viste? Por la cual se puede escapar, sí. Que es superior a ese destino. Esa cuerda es la vida. Agárrenla. Qué maravilloso, ¿no? En cada caso es distinto. Sí, claro. Busquen la señal, está ahí. ¿Será esta entrevista de radio? ¿Será que tocan el timbre y aparece una carta? ¿Será un mail que recibo? ¿Será la vecina? Ahí está la cuerda. Esperando a que la tomemos, ¿no? Búsquenla, porque el futuro llegó. Es mucho más que esperanzador el mensaje. Claro, sí. Cristina, ¿a vos te gusta John Lennon? Ay, sí. Bueno, nosotros te vamos a mimar un poquito como vos nos mimás a nosotros. Nos mimás y nos cacheteaste, te digo, ¿eh? Nos cacheteaste amorosamente, nos estás cacheteando amorosamente. Qué destino. Qué destino maravilloso también, ¿no? Escuchá en esta mañana de lluvia en Buenos Aires, allí en tu departamento, nosotros aquí en Magdalena, casi lindando con el campo donde estamos. Nosotros aquí, te digo, estamos en pleno centro, a 2 cuadras de la plaza, de una de las plazas de Magdalena, y bueno, por esto que tiene el campo, a 2 cuadras también estamos en el campo, ¿no? Así que quisiera estar allí ya. Bueno, ya vas a venir cuando se pueda. Escuchemos juntas, Cristina. Me quedo escuchando, gracias. Woman, Cris. Maravilla, cielo. Muchas gracias. Y bueno, y como te queremos, también te damos como un plus, pero ahora te hago trabajar un poquito igual, ¿no? Claro. Porque si yo te digo, hoy la pelea que doy es quererme más. Sí. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Sí. Y te lo acompaño. 4 pesos de propina. Sí, revolución. Mi revolución, te lo acompañamos también para mimarte un poquito. El grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Qué bueno, ¿no? Esto de hoy no quiero lo que me hace mal. Y retirarme del establecimiento, me gusta decir a mí. Qué hermosura. Sí, vos sabés que hay muchas cuestiones, muchas vidas que cambiaron con ese tema. Yo tengo un paciente que dio su giro tremendo hace unos 5 años con este tema. Qué bárbaro. Ahí está la cuerda que tenía que tomar él, ¿no? Exacto, búsquenla. Qué bonito. Bueno, Cristina, yo vuelvo a agradecerte amorosamente tu predisposición para este momento. Sos una mujer muy ocupada y, bueno, tenés muchas dimensiones como mujer, como psicóloga, como artista plástica, como feminista, como poeta. Así es. Pero estoy para esto, ¿eh? Soy muy ocupada, pero estoy para esto. Así que ustedes
pídanme, porque estoy para eso. Y no sabés lo que te vamos a pedir, ¿no? No sabés. Estoy para eso. No sabés en la que te metiste. Yo, mira, te tomo como una cuerda también, ¿eh? Sí, escúchame, yo soy una función tuya. Qué bonito. Mira, quiero contarte y agradecer sobre este final a Renata, por supuesto que está aquí y ha querido venir a compartir este momento tan bonito, y a una de mis hijas, a Matilde, porque gracias a ella yo te conocí, gracias a ella empecé a conocer el mundo de Cristina Lobayza Estrada, y bueno, ella también hizo un poco de productora, ¿no?, para esta entrevista. Este círculo de mujeres. Y yo quiero agradecer especialmente la participación así como muy puntual, muy afinada de Renata, porque por ahí estando acompañando una trama, ¿no?, como es esta charla que hemos tenido, la posibilidad de entrar en el momento exacto, preciso, con esa dulzura, con esa tranquilidad, pero también con esa precisión, diría, quirúrgica, sí, donde se animó, no es que no se va a animar, ¿no?, pero digamos, se desafió a meter el tema más urgente, pero más difícil, digamos. Sí. Qué coraje y qué precioso movimiento que hizo Renata, ¿no? Sí, la realidad que mucha valentía intervenir cuando estás hablando, porque realmente fue una clase magistral. Así que realmente te agradezco un montón. Fue realmente una instancia de aprendizaje. Me voy más armada y me voy con más herramientas para seguir trabajando y formándome en esta cuestión tan importante que es la perspectiva de género. Así que te agradezco. Yo estoy para esto, pero además contigo, que promete mucho los movimientos que haces, porque además de eso, diste con el punto más difícil de la cuestión. Más urgente también. Más urgente. Lo llevaste fantástico, así que yo te agradezco mucho y bueno, sigo trabajando para merecerlas. Un gusto y un abrazo enorme. Bueno. Cristina querida, vamos a decirnos las reinas locas, ¿sí? Nos autodenominamos. Sí, bueno, un poema mío, sí. En un libro se llama Her, sí. Un poema a mi madre, que digo, mi reina loca. Sí. Bueno. Mi reina loca, sí. Bueno. Aquí estamos. Bueno, un abrazo muy grande a ustedes y a toda esa maravillosa ciudad, a Magdalena, y muero de ganas para allá. Bueno, ya vendrás. Ya vendré cuando cambie el tiempo. Por supuesto. Un beso enorme para todas y para todos.